¿Qué tal, queridos amigos? Hay momentos en que hay que hacer historia, necesariamente porque son los hechos del pasado muchas veces los que sirven de precedentes para entender los acontecimientos de hoy. Ustedes recordarán que a finales de 2013, Andrés Manuel López Obrador, todavía irritado porque no había logrado conquistar la presidencia entonces y la elección marcaba una ventaja sin duda a favor del priismo y su reconstrucción y su regreso al Palacio Nacional, salió a la calle a protestar brutalmente con toda energía, elevando la voz contra las reformas energéticas, educativa y fiscal sobre todo. De no haber sido porque se atravesó un infarto que prostró a Andrés Manuel López Obrador antes de sufrir otras dos cardiopatías, quizá la protesta hubiera sido más fuerte y más crecida, pero la ausencia del líder hizo que se disiparan las multitudes que protestaban. Yo también protesté en ese momento porque me pareció muy burda la forma en que se llevaron a cabo las votaciones en un recinto anexo al Pleno de la Cámara de Diputados allá en el Palacio de San Lázaro, y además en haber avisado a los miembros de la izquierda que se iba a realizar esta sesión, llegando los miembros de la izquierda casi a la mitad de la misma y no tenían dónde sentarse, se fueron hasta atrás y casi sus voces no se oyeron, a pesar de que no hubieran sido significativas porque el PRI y el PAN ya habían decidido sacar adelante las famosas reformas. Pues bien, fundamentalmente una de las quejas que más se hicieron entonces fue el hecho de que Andrés Manuel tenía en sus manos toda la información acerca de cómo se había ido vendiendo poco a poco la petroquímica a la iniciativa privada y sobre todo los capitales multinacionales e incluso a algunos miembros de la clase política muy elevada que habían después concursado para las plataformas petroleras en el Golfo de México. Hablamos de Mario Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa Patrón, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox, en fin, ya los conocen ustedes suficientemente y no tengo que estar repitiendo cada vez todos los nombres porque los conocemos perfectamente. Ahí están las riquezas de los grandes sinvergüenzas que han saqueado a nuestro país. Pues bien, pasaron 6 años, poco menos de 6 años. Ya está en el poder como presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo que fustigaba con fuerza la reforma energética, pero que resulta que ya como presidente tomó un giro impresionante. Ahora dice que es necesario que la petroquímica, solo la petroquímica, igual que como decía Peña Nieto, sea vendida a la iniciativa privada porque no podría el gobierno de la República solventar en inversiones para la petroquímica los costos de la misma y además tendría que endeudarse el gobierno del país. Esto es, volvemos al punto cero. Ya sé que dirán ustedes que el presidente de la República puede rectificar, pero nunca acepta que se equivoca, nunca habla de los precedentes, nunca dice el por qué cambió de criterio, aunque en este caso habla de que no quiere endeudar más al país. Pero si hasta ahora que llevamos ya casi 8 meses de su presidencia, no hemos visto en la praxis hechos concretos que nos permitan valorar cuanto se nos dijo iba a ser la cuarta transformación, es preocupante que volvamos a los escenarios tan cuestionables cuando era Andrés Manuel opositor y que se diluyeron de manera definitiva. Es serio el tema porque el petróleo mexicano cada vez está en condiciones de inferioridad frente a sus competidores. Nuestro crudo, que es muy duro,
vale bastante menos que el que proporcionan los esquiroles países árabes, que obviamente tienen compromisos muy grandes con los Estados Unidos, que controla ya la mayor parte de las plataformas del Golfo Pérsico. Esto nadie lo duda. Y mientras tanto en México desaparece la Isla Bermeja, esto es increíble, como si hubiera sido abducida, con tal de que Estados Unidos amplíe su mar territorial y pueda tener más accesibilidad a los hoyos, porque son varios, los hoyos de la Dona, en donde se encuentran quizá las reservas petroleras de las más importantes del mundo. No la más, pero sí una de las más importantes del mundo. Y la tienen como reserva. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dominar al mundo. Porque cuando se acabe el petróleo de los demás, el único petróleo que va a haber va a ser el de los Estados Unidos. Y es ahí, precisamente ahí, en donde comienza el verdadero drama de nuestro país. El drama porque no podemos plantearnos el futuro sin los ingresos petroleros. No podemos plantearnos el futuro sin los ingresos que generen nuestras riquezas del subsuelo. Y lamentablemente, las riquezas del subsuelo están en manos de transnacionales, entre ellas las mineras canadienses sobre todo, y están en manos de prestanombres o de sinvergüenzas como Germán Larrea Mota Velasco, que sin ningún escrúpulo atacan y afectan la ecología nacional, el medio ambiente, y destruyen poco a poco a México. Son los asesinos de México y no se procede contra ellos. Y ahora además van a tener acceso a la petroquímica con mayor libertad, sin límites, como siempre. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.